Vamos a continuar analizando nuestra primera encuesta nacional de intención de voto. Esta vez contamos con la presencia de quienes tienen que ver con las alianzas y los partidos políticos. Saludo a la señora Adriana Salvatierra, senadora por el MAS. ¿Cómo está, Adriana? Sí. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches, un placer estar con usted, a través suyo también dirigir un caluroso saludo a quienes nos acompañan en su programa. Muchísimas gracias. También nos acompaña, esta vez representando a la Alianza Juntos en Santa Cruz, Manuel Saavedra. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, Miriam, un gusto saludarla y un gusto saludarla a la señora Salvatierra. Muchas gracias. Y también nos acompaña, representando a Comunidad Ciudadana, candidato a diputado plurinacional, Alejandro Reyes. Bienvenido, Alejandro, aquí en La Paz. Buenas noches, Miriam, un gusto, un placer estar con todos ustedes y por supuesto a nuestros panelistas en el interior. A ver, para empezar, así rápidamente, voy a comenzar con Adriana. Adriana, has visto tú ayer los datos de nuestra primera encuesta. ¿Cuál es tu parecer? Mira, creo que hay tres elementos para resaltar. El primero de ellos es que el movimiento al socialismo es una oferta política electoral que tiene una presencia mayoritaria, pese a la persecución, al intento de proscripción, a todo lo que hemos tenido que enfrentar en los últimos meses cuando han intentado anular las distintas candidaturas, cuando han perseguido sistemáticamente a militantes, dirigentes, parlamentarios, autoridades del movimiento al socialismo. Pese a todo, el movimiento al socialismo continúa siendo un proyecto político que despierta confianza en la ciudadanía. Somos la primera opción electoral con presencia a nivel nacional. En 5 de 9 departamentos encabezamos la intención de voto, y si bien esta encuesta es una fotografía electoral de cómo empieza la campaña, esperamos nosotros, como todos los partidos políticos, sobre la base de nuestras expectativas, poder alcanzar un mejor resultado y que nuestro mensaje de estabilidad económica, de paz social y de continuar con lo conquistado, comprendiendo también y reconociendo también las falencias que hubiéramos podido tener, pueda acompañar la voluntad de las bolivianas y los bolivianos. Muchísimas gracias. A ver, Manuel, tú estuviste con nosotros ayer revisando justamente estos datos. Por favor, nuevamente, para que el pueblo te escuche, ¿tú pareces con relación a estos resultados? Bueno, lo primero que llama la atención es que aquí queda evidente el tamaño del fraude que hizo el movimiento al socialismo. Mire usted, el MAS tuvo una votación en la elección de octubre de cerca del 47%. Hoy está con una preferencia del 31%. Nos quisieron robar 16 puntos a nivel nacional. De todos modos, en este momento, el MAS está en su voto duro. El MAS siempre ha tenido un voto duro entre 25 y 30%. Está lejos de los números que históricamente tuvo, arriba del 50%. El MAS se va a quedar anclado en ese voto duro. Yo creo que en función a que no haya fraude y a que nosotros tomemos la decisión correcta, el MAS no va a tener opción de ganar la elección. Por otro lado, Comunidad Ciudadana también tiene un escenario similar. Comunidad Ciudadana tuvo una votación de 36.5% en las últimas elecciones y ahora aparece con 17%. Casi 20 puntos menos. Eso significa casi 1 millón de ciudadanos menos que hoy no tienen la preferencia por esa opción. Tanto Comunidad Ciudadana como el MAS tienen muy poco que ofrecer en el sentido de novedad. Ellos han estado en campaña casi 1 año y un poco más y no tienen ninguna novedad. En el caso de nosotros, en el caso de Juntos, la señora Yanine Áñez ha anunciado su candidatura hace apenas 3 semanas y hoy en día ella ocupa prácticamente, disputando con Comunidad Ciudadana, el segundo lugar. Las perspectivas son mucho mejores que el caso del MAS y de Comunidad Ciudadana, en función a que con la propuesta podemos captar mucho de los votos indecisos, porque al resto de los
No, a los dos primeros, al MAS y a Comunidad Ciudadana, ya los conocen, ya saben sus propuestas y va a ser muy difícil que ellos consigan captar esos votos. Muy bien, gracias Manuel. A ver, Alejandro, acabas de escuchar lo que dijo Manuel. Bueno, como decía el compañero aquí, Manuel, yo creo que lo importante aquí ver es la tendencia, y la tendencia del MAS es a la baja. Se ha visto que el fraude ha sido monumental, los organismos internacionales lo han mencionado, y sabemos que ellos sin el fraude no van a ganar. Más bien lo que estamos viendo es una tendencia a la baja, y a la baja en grandes proporciones. Yo creo que a diferencia de que este sea el voto duro del MAS, ellos van a seguir bajando. Y van a bajar hasta un 20%, porque en realidad lo que va a contar ahora es la propuesta, y nosotros como Comunidad Ciudadana nos hemos mantenido al margen del gobierno, y al margen de las disputas internas, y al margen de la cogestión que ha estado sucediendo todo este tiempo. Eso ha significado para muchos candidatos y para muchas candidaturas la baja en sus encuestas. A mí me sorprende ver cómo el gobierno, siendo gobierno y siendo candidatos, tampoco está en la primera posición como debieran haber estado. Aquí lo que se está viendo es que la sociedad en realidad va a elegir una propuesta, va a definir por una coherencia, y vamos a incentivar, porque en realidad este es un reflejo de un momento histórico, y yo creo que tenemos 78 días donde va a haber una intensa campaña, donde seguramente va a haber debates, donde debiera haber, tendría que haber la presencia, tendrían que estar garantizadas la presencia de todos los candidatos a presidentes, de los diputados, de los vicepresidentes, y es ahí donde va a valer. Yo creo que lo importante acá es ver las tendencias y entender que esto es un reflejo del momento, y que seguramente va a ir cambiando transcurso, de acuerdo a lo que vaya transcurriendo en esta campaña. A ver, Adrián, ¿estás de acuerdo con lo que acabas de escuchar? A ver, si me da un momentito, creo que cometen un conjunto de errores de metodología que no son inocentes, son intencionales, y en esos errores vamos a citar el siguiente. Primero, aquí tengo conmigo la encuesta de 2019, porque dicen que hubo fraude monumental, y yo insisto, creo que con esta encuesta se desmorona la teoría del fraude electoral. Hoy ni para ellos mismos es creíble el argumento del fraude electoral. ¿Por qué? El 22 de julio, la misma empresa encuestadora, Equipos Mori, decía que el movimiento al socialismo tenía 37 puntos. El resultado final fueron 47. El primer error metodológico que cometen es tratar de comparar un resultado electoral con una encuesta. Son dos cosas absolutamente distintas, y no son inocentes este intento de distorsionar la realidad, de distorsionar los datos. En esta misma encuesta del 22 de julio, Comunidad Ciudadana tenía 26 puntos y terminó con 36. La misma tendencia que el movimiento al socialismo. ¿Dónde está el fraude electoral? La única mentira y el único fraude es el argumento de intentar comparar una encuesta con un resultado electoral. No nos engañen. Segundo, la tendencia de crecimiento en una encuesta del 22 de julio del Movimiento al Socialismo y de Comunidad Ciudadana fue la misma cifra, 10 para cada uno. Por tanto, no pueden venir a decir que los resultados les son extraños. Segundo, aquí tengo en mis manos, creo que los panelistas no, pero aquí tengo en mis manos el informe de la Organización de Estados Americanos. 9 páginas y 9. Ninguno de ellos menciona siquiera la palabra fraude electoral. ¿Qué es lo que mencionan? Dicen acciones deliberadas, irregularidades que pueden ser consideradas graves, errores e indicios. Pero nunca habla este informe de fraude electoral. Y un último elemento, el supuesto fraude electoral lo argumenta el informe 40 días después, además bastante irregular el tiempo, sobre la base de 226 actas que representan un total de 0,24% del resultado electoral. Aún si ese 0,24% se le hubiera otorgado en su totalidad a Comunidad Ciudadana, igual la diferencia continuaría siendo de más de 10 puntos. Todo esto
el intento de mezclar encuestas con resultado electoral, el intento de mencionar fraude cuando el propio informe de la OEA no lo dice así, y el intento de decir que hubo la posibilidad de que Comunidad Ciudadana gane es una mentira falaz. Partamos primero por una sinceridad objetiva y partamos por el reconocimiento de que este proceso electoral tiene cifras similares. El Movimiento al Socialismo, el 22 de junio, la intención electoral tenía 36%, hoy día tiene casi 32%, 4 puntos de diferencia. Y eso desmorona la teoría del fraude. Muy bien, gracias. A ver, Manuel, ¿qué tienes que decir? Bueno, para el MAS, aquí se trata de si hubo hurto o hubo robo. En los dos casos son ladrones. Y un poco explicándole el tema de los puntos a más o menos en relación al MAS y a Comunidad Ciudadana. Claro, el MAS se aumentó más de 10 puntos porque ellos manejaban el Tribunal Supremo Electoral, por eso es que la mayoría están en la cárcel. Y por otro lado, el incremento de Comunidad Ciudadana se dio en función al voto útil, a que los ciudadanos se dieron cuenta que esa era la única opción en ese momento que podía ganarle al MAS. Y fue por eso que hubo ese aumento. Eso es fácil y es evidente, pero claro, van a haber argumentos de la parte interesada en tratar de desvirtuar todos estos hechos que son evidentes, y eso lo sabe la población boliviana, se han dado cuenta, porque al final, encuestas más, encuestas menos, en este momento el MAS tiene 30%, pero hay un 70% de bolivianos que no están de acuerdo con el MAS. A ver, Alejandro. Bueno, en ese sentido creo que negar la verdad o negar una realidad es un error. Y creo que todos los bolivianos estamos conscientes de lo que ha pasado. Lo que ha sucedido aquí ha sido un fraude monumental, ha habido un corte del sistema y por supuesto ha sido guiado o intervenido a través del gobierno. Lo que estamos viendo también es una campaña desde afuera con respuesta y con asesores externos. Y bueno, lo que busca el MAS es obviamente desacreditar lo que ha sido demostrado con fuentes documentadas y por supuesto con gente de la sociedad civil imparcial de un fraude evidente. Como te mencionaba, este es un reflejo de la realidad. Lo importante aquí saber es que el MAS ya no es mayoría, el MAS ya no tiene a la mayoría de la población, tiene un desencanto profundo, existe un quiebre interno y por supuesto lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se vaya manifestando aquí lo que está sucediendo con la demostración de la corrupción, con la demostración del despilfarro de estos 14 años que van a convencer a la ciudadanía de que no podemos volver a ese tipo de gobierno, a ese tipo de autoritarismo que lo único que ha hecho ha sido estancarnos a los bolivianos por 14 años y va a ser con pruebas. Entonces, eso está en manos de los partidos, está en manos de los gobiernos, está en manos del gobierno, perdón, y por supuesto confiamos en que así sea. Bueno, yo sé que Adriana ha quedado sorprendida con las alocuciones de quienes son hoy nuestros invitados. Adriana, por favor, tienes la oportunidad de poder decirles algo. Bueno, mira, yo creo que no podemos concentrar más de la mitad del debate en discutir si hubo o no hubo fraude, porque es un tema de posiciones y es un tema de línea comunicacional para los entrevistados. A mí me parece bastante curioso que si el Movimiento al Socialismo suma 10 puntos entre la intención de votos reflejada en una encuesta y el resultado final, es un robo. Pero si Comunidad Ciudadana suma 10 puntos entre la intención del voto y la elección final, es una estrategia electoral del voto útil, como si el Movimiento al Socialismo no hubiera participado también con estrategias políticas. Por favor, esa comparación es absolutamente absurda. El segundo elemento, mencionan que hubo un corte del sistema. Por supuesto que nosotros nos sumamos al cuestionamiento que existió sobre un órgano electoral que no supo generar confianza en la ciudadanía respecto a la administración de las elecciones. Y eso nosotros no lo vamos a poner en duda, pero tampoco pueden venir a decir que el fraude se asienta sobre la base de la transmisión rápida de resultados, cuando el artículo 52 del reglamento de las elecciones generales del 2017 decía claramente que el sistema de transmisión rápida de resultados es informativo y por tanto no es vinculante. El conteo oficial se realiza a través de la verificación de los cómputos departamentales sobre mirar una a una las actas a detalle y ver qué observaciones pueden haber sobre las mismas. No son nuevos en política, ellos saben a través de sus delegados cómo se realiza el cómputo oficial. Venir aquí a enredar los argumentos, a distorsionar la discusión y a intentar confundir a la ciudadanía me parece un despropósito. Finalmente, aquí
Aquí, por lo menos en lo que dicen las encuestas, no es el movimiento al socialismo el que despierta el 70% del rechazo. De hecho, el 65% de los bolivianos no están de acuerdo con que se hubiera presentado la candidatura de la señora Áñez. Es más, el propio Carlos Mesa salió a decir que la presentación de la señora Áñez como candidata legitima el argumento de que existió un golpe de Estado. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el propio candidato de Comunidad Ciudadana. Y finalmente, creo que es importante resaltar lo siguiente. Hay mucho descontento en la ciudadanía sobre las medidas económicas y sobre elementos que están modificando el modelo económico de redistribución de riqueza, de crecimiento económico, que estos 14 años tuvo resultados innegables. Por ejemplo, la misma encuesta menciona que los bolivianos no sienten que el camino que se está tomando en torno a las decisiones económicas pueda ser el adecuado. De hecho, lo que dicen es que consideran que la dirección que está tomando el país no va por un buen camino, el 53%. El 37% cree que esto afecta directamente a sus familias. Aquí no nos jugamos quién pone a su amiguito en una institución, quién coloca a su pariente en una institución. Aquí lo que nos jugamos es vivir con paz social, vivir sin violencia, vivir en democracia y continuar con el crecimiento económico, obviamente reconociendo que tuvimos errores, que hay cosas que debemos mejorar y que por supuesto esperamos nosotros lograr transmitir eso a la gente. Gracias, Adriana. A ver, Manuel, evidentemente, si bien este es un pantallazo, un inicio, un arranque, digamos, de lo que va a ser de aquí adelante la campaña electoral, queda claro algo, por lo menos hasta ahora. Queda claro de que la señora Yanine Áñez va a tener que pelear ese segundo lugar con don Carlos Mesa. Usted dice que la señora Yanine Áñez es la novedad en esta oportunidad, que Carlos Mesa ya es conocidísimo. Sin embargo, están ocurriendo cosas que acabamos de ver hace algunos días que posiblemente puedan afectar la candidatura de la señora Áñez, como que también lo que acaba de mencionar la señora Adriana, y no solamente porque ella lo dice, lo dicen los analistas, lo dice la misma gente, ha causado desilusión el hecho de que la presidenta se haya postulado como candidata. Yo creo que la población, no comparto con lo que dice la señora Salvatierra en el sentido de que la población no está contenta o que no apoya a la presidenta Áñez. Al final, ¿quién puede rechazar que se aumente 10% para la salud? Yo me acuerdo que hace algunos meses, después de cerca de 14 años, el presidente Morales dijo que se acababa de enterar de que el cáncer era grave y que se estaba muriendo la gente. ¿Por qué no lo hizo él? Yanine Áñez en poco tiempo está haciendo cosas de que otros presidentes no hicieron en años. Se ha liberado las exportaciones para recibir recursos, se acabaron los chantajes a los productores para que puedan recibir más dinero por su producción. Se ha reducido el déficit fiscal, que el MAS nos dejó endeudadísimos y con un déficit fiscal altísimo, en 2 puntos en algunos meses. Eso debe ser un récord a nivel mundial. Se han bajado las tarifas de electricidad. En función a consenso se ha convocado elecciones. Se ha restituido un órgano importantísimo para este país como el Tribunal Supremo Electoral. Se ha avanzado mucho, hay estabilidad, hay perspectivas de progreso y es por eso que en solo 3 semanas ya la población le da un segundo lugar en la opción para las próximas elecciones a la señora Yanine Áñez. Muchísimas gracias, Manuel, y gracias por haber compartido con nosotros este diálogo. Vamos a seguir acá conversando también con lo que queda para Alejandro Reyes, a quien tengo que hacerle la siguiente pregunta, por favor, si vemos ya este cartel. Por favor. A ver, estamos viendo, por favor, si me pueden mostrar ese cartel, ¿está bien? Adelante, para que Alejandro también lo vaya viendo. Y con este porcentaje, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo de que Evo Morales sea candidato a diputado o senador en las próximas elecciones? Aprueban aquello el 33,8%, desaprueba el 63,6%. Alejandro.
Bueno, esto es un reflejo más de lo que está sucediendo con el MAS, ¿no es cierto? Se ha demostrado que ha perdido la hegemonía que tenía como partido, ha perdido el discurso, ha perdido el relato y por supuesto ha perdido la credibilidad que tenía el señor Evo Morales. Con esto, con una leve encuesta y sabiendo, caminando, recorriendo la calle, nos damos cuenta de que el señor Evo Morales, primero que legalmente no debiera ser candidato y legítimamente no tiene la posibilidad de serlo. Entonces, bueno, ahora si me permite responder a la señora Salvatierra, ciertamente no somos nuevos en política, pero ellos tampoco son nuevos en fraude. El corte del sistema lo habíamos visto nosotros en México en 1988 y es cuestión de leer cómo ha sido la elección para saber cómo ha sido el fraude aquí. El fraude ha sido evidente, se ha visto, la sociedad entera lo reconoce, el mismo presidente al huir lo reconoce y todo lo que es evidente no requiere demostración, siendo que aquí se ha demostrado. Aquí lo claro y lo importante es que el MAS está en descenso, en franco descenso, comunidad ciudadana al margen del gobierno y al margen de los conflictos, nos hemos mantenido con la propuesta sólida y con la coherencia que caracteriza a Carlos y por supuesto la coherencia que caracteriza a nuestro plan de gobierno. Adriana, acabas de ver ese dato que también ha estado inmerso dentro de esta encuesta, que lo vamos a ir dando a conocer poco a poco porque hay otras interrogantes que también vamos a ir revelando en los siguientes días. Un 63,6% no aprueba que don Evo Morales vaya como candidato, ya sea diputado o senador. Solo el 33,8% lo aprueba. Tu opinión, por favor. Sí. Primero, Manuel, los datos que brindo no son datos por creatividad, son datos producto de la encuesta, la misma pregunta que está realizando en este momento nuestra entrevistadora. Te repito, el 53% de las personas creen que la economía va peor que el año pasado. Sienten eso en su familia el 33%. La liberación de las exportaciones no favorece al bolsillo de la mayoría de los bolivianos. La liberación de las exportaciones favorece al bolsillo de los exportadores. Si ustedes quieren beneficiar a los bolivianos, páguenle el bono Juana Zurduy a las mujeres embarazadas. Si ustedes quieren beneficiar a los bolivianos, dejen de improvisar sobre la administración de las empresas estatales. YPFB, por ejemplo, 2 gerentes en menos de 3 meses. ILB, Yacimientos de Litio de Bolivia, lo mismo. De la misma forma, planta de urea y amoníaco, quisieron moverla y ahora salen a decir que no es viable trasladar la planta. O sea, ese tipo de improvisaciones en la gestión pública no son coherentes con una buena administración. Sobre la candidatura de Evo Morales, mira, yo creo que el 3 de mayo no se define sobre una candidatura en específico. El 3 de mayo lo que hacerse básicamente va a ser preguntarle a los bolivianos si creen que vuelve la democracia, la estabilidad económica y la tranquilidad de vivir sin miedo. Si existe alguien que le confronte la presencia de Evo Morales en las listas, es el mismo porcentaje que está cuestionando la candidatura de Yanine Áñez. Creo que ahí se les agota un poco el discurso a la fórmula de Juntos. De todas maneras, esto está en discusión a partir del Tribunal Supremo Electoral en su habilitación y será pues finalmente la gente quien decida quienes representan a su electorado. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros esta noche la senadora Adriana Salvatierra, representando al MAS, por Juntos Manuel Saavedra en Santa Cruz, y aquí en nuestros estudios Alejandro Reyes, representando a Comunidad Ciudadana, el candidato además a diputado plurinacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.